En la primera ronda de los playoffs de 2026, los 12 llamados expertos de ESPN aseguraron que los Nuggets vencerían a los Wolves y ganarían la serie. ¿El resultado? Aún así, perdieron contra un equipo de los Wolves muy diezmado, el más lesionado que han estado en años. Él avanzará tambaleándose por la pintura. Pero esto no es nada nuevo. Hay una tendencia de periodistas e incluso de DraftKings y otras casas de apuestas deportivas de no favorecer a los Timberwolves, pero casi siempre están equivocados. El año anterior, en la primera ronda de los playoffs de 2025, las probabilidades favorecían a los Lakers y 11 de 12 expertos de ESPN predijeron que los Lakers ganarían. El resultado, una aniquilación en 5 juegos. El año anterior a ese, habían ganado 56 juegos, y incluso contra los Suns de Phoenix, que eran el sembrado inferior, aún no eran los favoritos para ganar. Los Suns sí los barrieron en la temporada regular, pero en los playoffs fueron los Wolves quienes hicieron la barrida. En esa misma postemporada, en la siguiente ronda contra los Nuggets, 14 de los 16 expertos de ESPN pensaron que los Nuggets ganarían, pero aún así perdieron. Por tercer año consecutivo, los Wolves han jugado por encima de las expectativas, pero si ha pasado 3 años seguidos, hay algo que todos están pasando por alto. Algo que se ha pasado por alto y que les permite sobresalir en los playoffs de una manera que otros equipos no pueden. Vamos a echar un vistazo detallado. Retrocede, tira de 3, lo encestó. 39 para Edwards, los Wolves al frente. La forma en que los Wolves defienden tan lejos de la línea de 3 puntos es muy poco ortodoxa. En esta jugada, puedes ver lo lejos que está Jaden McDaniels mientras marca a Jamal Murray, porque tienen la envergadura y la rapidez de pies para hacerlo, y así hacerlo sentir lo más incómodo posible. Jokic tiene el balón aquí con la intención de dárselo a Murray, y Spencer Jones está haciendo su mejor esfuerzo para bloquear a McDaniels y que Jokic pueda pasarle el balón. Normalmente, esto debería ser un juego de 2 entre Jokic y Murray, una de las jugadas que más suelen hacer juntos, pero necesitan que Jones los ayude, porque McDaniels literalmente lo está marcando de frente desde tan lejos, y hasta es difícil devolverle el balón a Murray. Eventualmente, la pantalla medio funciona y Murray logra desmarcarse, pero Julius Randle ya ve esto venir, y gracias a su envergadura, hace un gran cierre sobre Murray. Esto también aplica cuando los Wolves intentan defender a De'Aaron Fox de los Spurs cerca de la media cancha. Tiene que esforzarse muchísimo solo para pasar al primer defensor antes de encontrarse con varios más en la pintura. Fox se quedó por detrás. Estas jugadas ocurrieron cuando Gobert estaba fuera de la cancha, por cierto. Porque cuando él no está en la cancha para proteger el aro, los Wolves son más agresivos en el perímetro para compensarlo. Saben que son más vulnerables en la pintura sin Gobert. Así que la forma en que los Wolves presionan el perímetro es muy similar a cómo vencieron a los Nuggets 2 años antes. Les hacen la vida imposible a sus perimetrales incluso para botar el balón, y tienen que esforzarse mucho solo para superar al defensor inicial. Hay una razón por la que Jamal Murray ha tenido números pésimos cada vez que juega contra los Wolves. Una gran muestra de su defensa perimetral es que en las 5 series de playoffs que han ganado desde 2024, sus oponentes tiraron peor de 3 en todas ellas, a veces mucho peor, como los Nuggets. Hay un gran enfoque en presionar a todos en la línea de 3 puntos de una manera que la mayoría de los otros equipos de playoffs no hace. Así que incluso cuando juegan con una alineación más pequeña sin Gobert, como ves en esta jugada aquí en el primer partido contra los Spurs, la pintura está básicamente abierta y hacen doble marca a Stephen Castle en la línea de 3 puntos. Él ni siquiera es un gran tirador de 3 puntos, así que ¿por qué harían eso? Bueno, es para hacer que suelte el balón y evitar que penetre. La doble marca aquí está perfectamente sincronizada para obligarlo a soltar el balón a un Julian Champagnie menos peligroso. Es un buen tirador, pero no puede crear jugadas botando el balón. Así que tiene que lanzar. Esta alineación más pequeña rota tan rápido en el perímetro que logran una gran defensa sobre el tiro. En esta jugada, también sin Gobert, están dejando la pintura completamente abierta, pero están saturando el perímetro, con el objetivo de evitar que penetren desde el principio y obligarlos a tirar de 3. Pero aquí se comunicaron mal, así que rotaron demasiado lento y los Spurs consiguieron un buen tiro. Está bien. La mayoría de las veces se recuperan rápido y los obligan a tirar un triple muy bien defendido. Melvin Johnson desde la esquina. Corto. La reputación de los Wolves por sofocar el perímetro es algo que otros equipos conocen, pero les afecta mentalmente cuando sus tiradores tienen que apresurar sus tiros, incluso cuando están solos. Y luego, por supuesto, tienes a Rudy Gobert, el jugador defensivo del año en 4 ocasiones, uno de los mejores de la liga, defendiendo el aro.
A lo largo de los años, él ha recibido su buena parte de críticas, y algunos solo recuerdan lo que pasó hace unos años, cuando Luka le metió una canasta ganadora y luego se burló de su defensa. Pero contra equipos con una alineación más tradicional como los Nuggets, él sobresale. Tanto su defensa de ayuda como su defensa 1 a 1 contra Jokic fueron increíbles, y el factor más importante en la victoria de los Timberwolves. A lo largo de los años, los Wolves bajo Chris Finch desarrollaron el plan de juego defensivo ideal, ya que su plantel está bien equipado para presionar tanto la línea de 3 puntos como la pintura, las dos áreas más eficientes para anotar. La mayoría de los equipos solo pueden hacer una cosa u otra, pero los Wolves pueden hacer ambas a un nivel élite. Por eso mismo OKC es un equipo tan peligroso. Ellos también defienden ambas áreas al más alto nivel, con defensores perimetrales disruptivos y protectores del aro. Pero a diferencia de los Wolves, la ofensiva de OKC es mucho más dominante de manera constante, y esa es la principal diferencia entre los dos equipos. Por supuesto, eso no significa que la defensa de los Wolves sea perfecta tampoco. Aunque pueden salirse con la suya defendiendo a los jugadores tan lejos, normalmente eso solo funciona contra manejadores de balón menos hábiles y jugadores de rol. Cuando se enfrentaron a un equipo como los Mavericks de Luka Doncic y Kyrie Irving, que no solo tienen a uno, sino a dos creadores de juego élite y experimentados, capaces de castigar a la defensa cuando se exceden defendiendo el perímetro. Esto creó una brecha en la defensa de los Wolves que no pudieron solucionar. Debido a que el equipo dependía tanto de su línea frontal para detenerlos, cuando lograban superar al defensor inicial y entraban en la zona de media distancia, todas las opciones estaban disponibles para ellos. Incluso contra OKC y SGA, él también puede castigar a los defensores que los sobredefienden. Por eso su estilo de defensa, aunque es muy bueno contra muchos equipos de la Conferencia Oeste, se vino abajo en las finales de conferencia en años consecutivos. ¿Tienen una ofensiva rara que de alguna manera funciona? Supongo, si hay algo que aprendí de ver a los Wolves durante años es que aún puedes tener 10 posesiones horribles seguidas en la ofensiva y aún así ganar el partido de alguna manera, incluso contra un equipo que en teoría debería ser mejor que tú. Es raro porque a veces su ofensiva se ve incluso peor que la de los Houston Rockets o el Orlando Magic. Hay muchas veces en las que todos están parados mirando a Randall mientras hace algún movimiento extraño. Este juego, él sabe lo que Dick prefiere hacer y viceversa. O sea, vemos esto tan seguido. Y te hace pensar cómo demonios lograron llegar a los playoffs con este tipo de ofensiva. Pero no es solo Randall, hubo un par de jugadas como esta, donde hacen un pick and roll para darle el balón a Gobert, pero está tan lejos en el perímetro y Wemby está justo ahí. No hay manera de que alguien piense que esta es una buena jugada para ejecutar. Un pick and roll de Gobert donde tiene que botar el balón hasta el aro con Wemby defendiéndolo. A veces podías ver el tapón venir desde lejos, como aquí. McDaniels está intentando con todas sus fuerzas postearse en la pintura por alguna razón, incluso con Wemby a un paso de distancia. Muchas de estas jugadas ofensivas extrañas tienen que ver con que les ha faltado un armador durante años. Además de Mike Conley, que ya casi tiene 40 años, han estado buscando desesperadamente un verdadero armador para que la ofensiva sea más fluida. No soy un genio, pero incluso yo sé que si Julius Randle es el que lidera a tu equipo en asistencias, hay un problema. Sin embargo, con todos sus problemas en la ofensiva, los Wolves todavía tienen a Anthony Edwards, quien, cuando está sano, puede romper cualquier defensa y llegar al aro cuando quiera. Por muy bueno que sea, son los jugadores de rol quienes tienen esa garra y juegan como si tuvieran odio en la sangre. Se nota que Jaden McDaniels claramente desprecia a los Nuggets con todo su ser, pero los Nuggets no le corresponden. No puedes enseñar esta mentalidad, es como el Miami Heat de 2023 que sorprendentemente llegó a las finales. La dureza y ética de trabajo que muestra cada jugador de los Minnesota Timberwolves les da una ventaja sobre los equipos que no pueden igualar eso. Esta es otra razón por la que están hechos para el baloncesto de playoffs. La mayoría de las veces, los jugadores de rol retroceden y se derrumban bajo la presión. Pero los jugadores de rol de los Wolves han sobresalido constantemente más allá de su nivel de temporada regular. Por eso, en los partidos donde su ofensiva se ve tan estancada, todavía tienen jugadores que pueden encenderse en cualquier momento. Incluso Julius Randle, probablemente la segunda opción más inconsistente de todas, todavía tiene momentos en los que tiene una gran ventaja sobre su defensor. No vengas. Buen movimiento usando el tablero. Debido a su gran tamaño y conjunto de habilidades únicas, es una pesadilla en cualquier emparejamiento. Muy pocos defensores pueden enfrentarlo cuando está encendido.
No hay un comodín más grande que él, y por eso ves una diferencia tan drástica en su ofensiva de un juego a otro. Mucho depende de qué tan bien esté jugando Randall ese día. A pesar de todos los que no creían a lo largo de los años, los Wolves siguen jugando al nivel de su competencia y rompen las ideas preconcebidas sobre su equipo cada año. Ahora viene la pregunta de qué más necesitan hacer para realmente salir de la Conferencia Oeste y tener una oportunidad en las finales. Bueno, todo empieza por encontrar un reemplazo de armador para Conley y perfeccionar una ofensiva que luce tan impredecible. Hasta entonces, seguirán siendo superados por los principales contendientes. Tienen mucho a su favor. El increíble entrenador Finch, que diseña jugadas después de un tiempo fuera tan bien como cualquiera, y la mentalidad dura y trabajadora que los ha llevado tan lejos. Si hacen los intercambios correctos, solo es cuestión de tiempo antes de que lleguen al siguiente nivel. De todos modos, eso es todo, amigos. Díganme qué opinan sobre los Minnesota Timberwolves. En los últimos 3 años, ¿te sorprendió cómo vencieron a tantos equipos que eran favoritos para ganarles? A estas alturas ya no es una coincidencia, están hechos para el baloncesto de playoffs. Muchas gracias a todos por ver, espero que hayan disfrutado el video y por supuesto, como siempre, nos vemos la próxima vez. Paz.